Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Soy TV. Mi nombre es María José Regá y hoy vamos a conversar sobre la importancia de fortalecer la protección y el bienestar social, ambos pilares fundamentales para una sociedad que busca entregar una vida más digna para todos quienes la conforman. Hoy nos centraremos en una ceremonia que buscó justamente esto: reconocer, visibilizar a aquellos que fortalecen la protección y el bienestar social de todos los chilenos. Sin más preámbulo y para conocer de voz de alguien experto en este tema, es que doy la bienvenida al presidente de Cajas de Chile, el señor Tomás Campero. Bienvenido, Tomás, a Soy TV. Sí, no, un agrado. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a ti, Tomás, por acompañarnos una vez más en un tema tan relevante, entendiendo justamente cómo se encuentra Chile hoy en día y la importancia de que hablemos de estos temas. Y para partir, justamente me gustaría preguntarte cuál es la importancia desde tu conocimiento de que protejamos justamente el bienestar, la protección social, entendiendo nuestro contexto actual. No, es algo central en la vida de todas las personas, ¿no? Quizás vale la pena era recordar qué es lo que entendemos por protección social. Protección social es el acuerdo que hay dentro de un país en cómo desde el Estado, por ejemplo, las políticas públicas, distintos subsidios, prestaciones, pero también desde el sector privado, la comunidad, fundaciones, en fin, cómo entre todos colaboramos con todos los habitantes de un país cuando enfrentan situaciones de contingencia. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, cuando alguien pierde su trabajo, cesantía, y así creamos un seguro de cesantía. Cuando alguien tiene que enfrentar la vejez, las pensiones, ¿no? Cuando alguien está enfermo, y ahí aparecen los seguros de salud, FONASA y SAPRE. Entonces, a eso nos referimos, al conjunto de prestaciones, beneficios que una empresa le entrega a sus trabajadores o que por ley cualquier ciudadano tiene derecho. Entonces, a eso nos referimos. Leyes, pero también lo que hacen las empresas, lo que se hace de las fundaciones que ayudan, o nosotros como caja de compensación, que somos entidades sin fines de lucro, privadas, que colaboramos con trabajadores, pensionados y sus familias para protegerlos en distintas contingencias que ellos enfrentan, cuando están enfermos, pero también en otras cosas, ¿eh? Cuando la gente tiene, por ejemplo, algún problema económico, tiene un proyecto y necesita algún crédito, eso también es protección social, porque no siempre la banca te ayuda, entonces las cajas somos un refugio financiero. Entonces, la protección social es esencial, porque no todos siempre tenemos los recursos para responder a tu pregunta. Y cuando enfrentamos contingencia necesitamos apoyo. Y eso es humano y muy necesario que cualquier país se organice, ¿no? Por eso es central. Y especialmente todos lo sabemos ahora, en momentos de inflación, en momentos en que tenemos que enfrentar las listas de espera, la salud, tener un sistema de protección social robusto que colabore con todos los habitantes de nuestro país es esencial. Tomás, entonces, de acuerdo a lo que tú me comentas, por supuesto que estos sistemas de protección social son tremendamente relevantes en una sociedad. Y por lo mismo me gustaría aprovechar tus palabras para que nos pudiéramos profundizar en esto de cómo esto ayuda justamente a mejorar la calidad de vida de las personas, a ese nivel de importancia. Y también, como tú bien mencionabas, de alguna manera va disminuyendo la brecha, va disminuyendo la desigualdad. Como tú decías, no siempre la banca va a poder ayudar porque, claro, te piden una cantidad de papeles que muchas veces las personas no cuentan con ello, o una renta que no pueden servirles de respaldo. ¿Cómo hoy día ustedes también juegan en este rol de disminuir la desigualdad? Sí, es esencial, tú lo dijiste, ese es uno de los principales roles de la protección social, ¿no? Nivelar la cancha, o como lo dicen en otras palabras, tener un piso básico para cualquier persona, que cualquier persona que es habitante de un país, en el caso que sea habitante de Chile, tenga un piso básico de seguridad social, se llama, o de protección social. ¿Qué significa eso? Que es que si me voy a enfermar, independiente si yo soy rico o pobre, voy a acceder al menos a una salud básica, pero que ojalá sea buena y sea de calidad. Por eso es tan importante que estas prestaciones, las leyes, los seguros de salud, los servicios de salud tengan un nivel al menos adecuado para cubrir todas las principales enfermedades, ¿no? Y así en los otros ámbitos. Entonces, la protección social hace eso, darle seguridad a los habitantes de cualquier país de que frente a distintas contingencias, al menos todos vamos a tener acceso a recursos más o menos similares. Y ayuda a lo que tú dices, a cerrar brechas porque efectivamente la gente tiene distintos ingresos y porque a veces ha tenido distintas oportunidades. Pero la idea es que al final, independientemente si sus ingresos son mayores o menores, lo que hace la seguridad social es ir cerrando esas brechas.
en salud, también, pero también en educación, en capacitación, también, por ejemplo, en todo lo que se refiere a financiamiento. O sea, hoy en día hay todavía diferencias en el acceso al financiamiento, también la idea es que se vayan cerrando, ¿no? Y lo mismo la discusión que hemos tenido en pensiones, que lleguemos a la vejez todos al menos con un piso básico de ingresos. A mí, Tomás, me gusta mucho que tú siempre contextualizas sobre los temas que conversamos. Y antes de ir a hablar sobre el Premio Nacional de Protección Social, me gustaría consultarte cómo ustedes comienzan a plantear la necesidad de querer reconocer justamente a aquellos que contribuyen a fortalecer esta protección social, este bienestar. eh, ¿Y de dónde surge la idea? Reconozcamos, porque claro, ustedes cumplen una tarea muy, muy importante, pero no siempre hablamos de esto, no siempre visibilizamos. Lo hemos conversado antes, Tomás, que nos centramos mucho quizá en la crítica, en ver las cosas negativas, pero es tan importante hablar de estos temas que de alguna forma nos unen, de alguna forma reconocemos estas acciones importantes, positivas. ¿Cómo surge justamente esta idea de generar un premio, de reconocer esta labor? Bueno, lo que tú planteas es tremendamente importante, María José, el reconocimiento, ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, en una sociedad en la cual todos disparan a través de redes sociales, en el cual nosotros siempre a veces nos estamos quejando y a veces no nos damos cuenta que estamos sentados a veces en cosas importantes que ha hecho Chile. Entonces, eso que es tan importante se antecedió de un hito que se está celebrando este año, ¿no? O conmemorando este año, que es muy relevante, que son los 100 años de la seguridad social en Chile, ¿no? Chile hace un siglo, estamos hablando de 1924, cuando el presidente era Arturo Alessandri, ¿no? Que fue una época de mucho movimiento social, de mucha demanda, no había nada asegurado. O sea, tú terminabas de trabajar, no habían pensiones, el acceso a la salud no estaba para nada garantizado. Ese era el tiempo para que la gente se lo imagine. Y en ese minuto, la sociedad chilena, el Congreso, el gobierno, los distintos movimientos sociales, decidieron dar un primer paso, formalizar, digamos, al menos algunas prestaciones básicas. Y así surgió lo que se conoció en esa época como el seguro obrero y la caja de empleados particulares. Especialmente ¿para qué? Para juntar recursos para que cualquier persona cuando llegara a su vejez tuviera al menos un monto para ello. Y así también otros beneficios asociados. Se formalizó, era también el Ministerio del Trabajo y todo. O sea, por primera vez Chile, antes no había nada. Empezó a formalizar y decir, todos los chilenos tenemos derecho al menos a ciertas prestaciones sociales básicas, a lo menos para enfrentar la vejez. Entonces, en el marco de esta conmemoración de los 100 años, porque después siguieron muchos otros hitos, se creó el Servicio Nacional de Salud, todo lo que conocen hoy día, los CEFAM y todos los hospitales, bueno, desde los años 50 empezó a crearse toda esa red muy potente que hasta el día de hoy funciona y muchas otras cosas, entre ellas las cajas de compensación, el año 53. Es una evolución de 100 años y se quiere conmemorar este siglo de historia en el cual Chile fue pionero, ha ido avanzando mucho más que otros países. Tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos problemas, brechas, pero entonces en el marco de estos 100 años, desde Cajas de Chile, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo aportamos a que hayan otros 100 años que sean buenos en materia de seguridad social, ¿no? Y nos dimos cuenta de lo que tú hablabas, que quizás es importante darnos cuenta de lo que hemos hecho como país, lo que se ha avanzado, conscientes de las brechas y las demandas que todavía falta por cubrir la ciudadanía, pero vamos lo bueno, con un mensaje, porque nos dimos cuenta de todo lo que hemos venido hablando ahora, desde el año 24, seguro obrero, después la creación de las mutuales, de las cajas de compensación, de la seguridad laboral y más recientemente la ley sana que ayuda cuando tienes un hijo enfermo también a ausentarte de tu trabajo, el seguro de cesantía y tantas otras cosas más. Dijimos, wow, Chile ha hecho bien las cosas. Después ves lo que ha hecho el mundo privado, las cajas de compensación, era las mutuales, las distintas fundaciones que hay en beneficencia, en ayuda, muchos emprendimientos nuevos de ayuda social que están surgiendo, redes de colaboración. O sea, hay un mundo en Chile que ha sido súper potente de ir creando una protección social para los chilenos. Dijimos, oye, reconozcamos eso, todo lo bueno que hay, con un mensaje que era, oye, si lo hemos hecho bien en Chile, no hay ninguna razón para que lo sigamos haciendo bien.
Eso es lo que quisimos hacer. Reconozcamos lo que está haciendo bien las empresas, lo que está haciendo bien la política pública, las leyes, lo que está haciendo bien organizaciones, centros de estudio. O sea, reconozcamos a todos los que han hecho bien las cosas para estar claro que Chile es capaz de seguir trabajando bien en seguridad social. Y por lo tanto estamos en esta, digamos, disyuntiva en torno a la reforma de pensiones, pero también están las listas de espera y tantas cosas más. No hay ninguna razón, si tú miras todo lo que ha hecho Chile, para que sigamos ofreciéndole a todos nuestros compatriotas una mejor protección social. Así es, Tomás. Y desde ese reconocimiento entonces surge el Premio Nacional de Protección Social, que viene justamente a tomar todo esto que acabas de decir y sí, dar espacio a reconocer los avances que hemos tenido como país, el compromiso que existe, como tú bien decías, ver el vaso más lleno que vacío, porque es importante que hagamos eso. De pronto somos muy duros con nuestro propio país, pero sí tenemos avances. Y es importante visibilizarlo y esto fue una instancia. Por lo mismo me gustaría, Tomás, que me contaras en qué consistió, cómo lo vivieron, eh, cómo sintieron que esto de alguna manera también generó una unión, un reconocimiento a algo importante. No, absolutamente, en realidad. Primero, esto yo te diría que es algo bien innovador en sí mismo, ¿no? No había un premio nacional que reconociera todo lo que hemos hecho en materia, digamos, propiamente social, de prestaciones sociales. Hay premios en emprendimiento, en empresa, en mujeres, que son muy necesarias, todos esos premios, y así en muchas otras áreas. Pero no teníamos un premio probablemente para reconocer lo que es la protección social en Chile, si estamos bien o no, ¿no? Entonces nosotros hicimos una convocatoria en la cual estábamos bastante inquietos, si es que íbamos a reconocer, y hicimos una división. Dijimos, convoquemos a empresas que nos digan si hay empresas que están trabajando en protección social de sus trabajadores. Hagamos una convocatoria, obviamente, en todo lo que se refiere a políticas públicas, leyes, o sea, todas estas prestaciones sociales, en si alguien quiere que se postulen, digamos, como algo que merece un premio, ¿no? Pero también hicimos convocatorias en otras categorías, por ejemplo, en categorías de sociedad civil, a centros de estudio que hayan colaborado en la investigación, en las propuestas, para que haya un mejor bienestar para todos los ciudadanos. Líderes, dijimos, detrás de esto hay personas. ¿Quiénes son los líderes que están moviendo la agenda para que haya más protección social y bienestar, ¿no? Para trabajadores, pensionados, sus familias, etcétera, ¿no? Innovaciones, ¿cuáles son las nuevas innovaciones? Entonces, hicimos esta convocatoria hace unos meses atrás, la dividimos en distintas categorías, como decía, política pública, empresas, organizaciones sociales, líderes, innovadores, era en comunicaciones, por ejemplo, un rol muy importante como el que cumples tú y muchos otros medios de personas que están hablando de estos temas, ¿no? No solo de pensiones, sino también de salud, hablando, por ejemplo, del cuidado que requieren distintas familias cuando tienen a alguien enfermo, qué sé yo, los distintos ámbitos. Entonces, hicimos estas categorías, comunicaciones, empresa y todo, y recibimos y nos llevamos una excelente sorpresa porque hubieron casi 200 postulaciones. ¿Y qué tiene que ver que nosotros estábamos pensando que efectivamente hay un vaso medio lleno, sino hay mucha gente que se da cuenta que Chile ha avanzado. Y llegaron esas 200 postulaciones y dijimos, oye, hay que tener un excelente jurado. O sea, esta es no es cualquier decisión, es decir, hemos avanzado o no en empresa, en política pública o en elegir comunicadores y así las otras categorías e hicimos una convocatoria a un jurado que fue de excelente nivel y muy transversal políticamente. Entonces Buenísimo. participaron en este jurado, era exministros del Trabajo, como María José Saldívar, que fue ministra del presidente Piñera, era Osvaldo Andrade, que fue ministro del Trabajo de la presidenta Bachelet, líderes empresariales como Karen Tal, que es fue la presidenta de ICARE, era comunicadores como Iván Valenzuela, muy conocido de Canal 13, Jorge Burgos, ex vicepresidente de la República, ministro del Trabajo, hoy en día presidente de la Asociación de Mutuales, Pamela Gana, que es la superintendenta de Seguridad Social, Paula Daza, ex subsecretaria, o sea, en fin, un jurado muy amplio de excelente nivel para responder esta Sí. pregunta. ¿Hemos avanzado o no en protección social? ¿Merecen ciertos premios? Y en los 200 la respuesta fue positiva. Encontramos excelentes ejemplos de que en Chile se han hecho bien las cosas y eso concluyó en la selección de los ganadores y una ceremonia que tuvimos ahora recién el martes pasado en una asociación que hicimos con el Mercurio y
a todos los premiados. No sé si quieres ya que los comentemos. Sí, me encantaría que los comentáramos porque justamente hablábamos de eso, visibilicemos este reconocimiento de estas personas que han ayudado de distintas áreas. Eso me gusta mucho, Tomás, que hayan podido tomar distintas áreas porque sí, todos contribuyen a un mismo objetivo. Así que si gustas, conversemos sobre los ganadores de estas categorías. Absolutamente. Por ejemplo, en lo que se refería a sociedad civil, organizaciones que hayan colaborado en la protección social, oye, encontramos muchas, o sea, más de 20 entidades, si tú miras en las universidades, en distintos centros de estudio, y finalmente el jurado, que fue una decisión difícil, todas fueron difíciles porque nos dimos cuenta que había muy buenos candidatos, se seleccionó al Centro de Estudios Públicos, que es una entidad, era también sin fines de lucro, que tiene más de 45 años de existencia y que a lo largo de toda su trayectoria ha ido aportando en los más diversos ámbitos, en el estudio y propuestas en pensiones, en salud, en educación y así en muy distintos ámbitos. Es un centro muy serio y se les premió a ellos por todo el aporte que han hecho en un diálogo, digamos, muy neutral, muy transversal a construir una mejor protección social, ¿no? Eso fue en esa categoría. Premiamos líderes, donde también hay muchos líderes que han estado detrás de muchas reformas. Y en este caso se eligió a un profesor, que es Hugo Cifuentes, de la Universidad Católica, que es un profesor abogado de Derecho, de Seguridad Social, que también ha hecho toda su vida en propuestas era para tener mejores leyes, mejores prestaciones sociales para los chilenos. Categoría empresas. Muchas vimos, pero decenas de empresas que tienen una buena protección social para sus trabajadores, ¿no? Y esa fue ya una muy buena noticia. Y se escogió una, que es una empresa que se llama Puratos, que es una empresa belga, que es como de chocolatería, de panadería, que es que de los insumos, trabaja con muchas pequeñas empresas, que es una empresa mediana, y que ellos se han preocupado mucho también, más allá de lo básico, ¿no? De lo que están obligados por ley a entregarle a toda su comunidad de colaboradores, de trabajadores, ¿no? También se eligió en innovación, por ejemplo, dos innovaciones, una discusión de las innovaciones públicas, pero también privadas, ¿no? Las nuevas, como hablábamos, de las que se están haciendo a través de apps, las que se están haciendo distintas cosas, distintas comunidades y redes que hoy día también están aportando a la seguridad social, ¿no? Entonces, se eligió en innovación al registro social de hogares, que no muchos lo conocen en detalle, de nombre muchos, que es una pieza fundamental. Ha permitido, y está el 80% de los chilenos están registrados ya, permite identificar con algunos datos de tuyos y de tu familia, si tú, que era lo que hablábamos antes, hay algunas brechas que cubrir. Y por lo tanto, de alguna manera, te da derecho o accedes a distintas prestaciones. Y eso ha permitido decidir entregar subsidios, distintas ayudas, ¿no? Entonces es una pieza central que ha permitido identificar y hacer un puente entre la ciudadanía y las prestaciones que debieran ser necesarias para apoyar a esas familias, a esas personas. El registro social de hogares es una innovación esencial que nos ha permitido trabajar en esa área. Pero también se eligió otra innovación, por ejemplo, que es una red que se llama BondUp, que es una red dirigida más bien a adultos mayores, a que se juntan, que se conozcan, que tengan actividad recreativa, pero que empezaron a identificar también otras necesidades en salud y están colaborando, por ejemplo, a orientar en salud a los adultos mayores, en entregarles quizás algunos servicios básicos. Entonces, como uno ve que también desde el mundo privado, desde un emprendimiento, se colabora en protección social, ¿no? También se premió en otras áreas, como por ejemplo en política pública, ¿no? Que fue algo muy, muy relevante. ¿Cuál ha sido una política pública emblemática para los chilenos? Y no podía ser otra, se dieron varias, pero no podía ser otra, que fue el Pilar Solidario, que fue creado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que permitió decir, oye, aquí al llegar a la pensión no es solamente lo que tú haces de manera individual, porque a veces todos sabemos, hay algunos que se han quedado atrás, han habido lagunas, y se crea este pilar solidario para decir, oye, es básico que todas las personas al menos tengan un piso básico de ingresos, ¿no? Y eso después se perfecciona también con la PGU, que es la pensión garantizada universal durante el gobierno del presidente Piñera. Entonces, se decidió premiar a ambos. Y fue muy interesante porque la premiación fue la hija, Magdalena, la hija del presidente Piñera, y la presidenta Bachelet, que está en el extranjero, designó a Osvaldo Andrade, que era su ministro de Trabajo de la época, ¿no? Entonces se premiaron todas esas iniciativas el martes pasado.
Y en comunicadores, como hablamos, se premió a excelentes comunicadores, también había muchos, y se premió a Roberto Sá, que es de Mega, que ha hecho una labor, pero espectacular, en pensiones, en poder explicar en fácil las pensiones, en educación financiera, en fin. Así es. Qué importante este reconocimiento y me gusta mucho que demos la oportunidad de conocer iniciativas, de conocer compromisos. Recién hablabas de la innovación, cómo esto también se va, vamos ocupando todas las tecnologías, la innovación, pero en un fin que es ayudar, que es la protección social, que es mejorar, ¿cierto? Las brechas sociales que siempre van a estar. Lo importante es hacernos cargo, ¿cierto? No solo saber que existen, sino cómo podemos ayudar a que cada vez sean menos. Tomás, es por lo mismo que me gustaría ya para ir cerrando, hacerte una pregunta porque me gusta mucho el compromiso que tú tienes. Y esto lo digo de una manera como personal, me gusta mucho cómo hablas, cómo explicas, cómo se nota ese compromiso que realmente tienes. Y por lo mismo, me gustaría preguntarte, ¿por qué es tan fundamental, Tomás, que las comunidades reconozcan justamente y participen en la construcción de políticas de protección social para que un país pueda mejorar? Yo te diría que el concepto es que la protección social la hacemos todos. O sea, si uno está esperando que el Estado lo solucione todo, que el Congreso, que a veces discute y se demora, no va a pasar. Si hemos visto a lo largo de Chile, y lo hemos visto cuando hemos tenido crisis, ¿no? Cuando hemos tenido los temporales, terremotos y tantas otras cosas, la solidaridad que hay en Chile, uno se da cuenta que la protección social en Chile la hemos construido todos. La ha construido el Estado, las leyes que son necesarias, pero la han construido las empresas, la han construido las personas, en los líderes. Cuando veíamos, habían cientos de líderes comunitarios que en su comunidad decían, hoy hay un problema y me organizo, no espero que venga el Estado necesariamente a solucionarme, ¿no? Veíamos una lideresa ahí en el Quisco que había organizado un sistema de cuidados a todas las personas que tenían alguien enfermo, algo, bueno, un sistema para ayudar a todas esas familias que tenían que... Entonces, ese era el mensaje. Lo que hay detrás de eso era que la protección social la hacemos todos. La hacen las empresas, la hace el sector público, la hacen los líderes locales. Entonces, yo creo que detrás del premio lo que hay, al finalmente, es una señal de esperanza. En el sentido de que sí, Chile hoy día tiene complicaciones, tiene brechas, pero en realidad los chilenos hemos hecho bien las cosas y la hemos hecho bien todos, mundo privado, mundo público y en los distintos lados. Entonces eso es lo que queríamos dar esta señal que para avanzar es necesario trabajar en conjunto, es necesario llegar a acuerdos, que nos cuesta tanto a veces hoy en día. Y que si lo hemos hecho y hemos llegado a acuerdos en el pasado, hemos trabajado en conjunto, a veces una idea pública, como el de las cajas, que fue una idea que inició como público, que eran las asignaciones familiares, que era a aquellas familias más numerosas darles un ingreso adicional, pero se le encargó al sector privado, como las cajas de compensación que somos sin fines de lucro, que empresarios junto con trabajadores, porque los directorios de las empresas están ambos, nos organizáramos para llegar a esta asignación. Entonces, es esa señal de que se puede seguir trabajando juntos, que debemos trabajar juntos y que la protección social la tenemos que hacer entre todos. Así es un compromiso para un bienestar colectivo. Todos trabajamos para hacer de este país aún mejor, pero lo bueno es que hay compromiso. Somos un país bastante solidario y eso es algo que ha sido reconocido siempre. Tenemos ese compromiso, tenemos eso que es tan nuestro y que es tan importante tener estas iniciativas como las que tuvo Cajas de Chile de reconocer, de visibilizar este lado lindo que tenemos de Chile y que sin duda va a seguir, ojalá por 100 años más, Tomás. Te Esa es quiero la idea. agradecer muchísimo por haber estado con nosotros hoy, una vez más en Soy TV. Siempre es un agrado, porque siento que siempre traes estas noticias que son buenas, que nos dan esperanza, que nos dan alegría. Y eso se agradece mucho, Tomás. No, gracias a usted y felicitaciones por el programa. Realmente te han ido tocando distintos temas, no solo este y muchos otros, así que muchas felicitaciones también. Muchas gracias, Tomás. Y yo me comienzo a despedir entonces de todos quienes nos han acompañado en esta emotiva e importante entrevista, sí, porque es importante hablar de las cosas positivas que también tenemos en nuestro país. Yo me despido y los invito, por supuesto, a continuar con la programación de Soy TV y nos volvemos a reencontrar en una próxima entrevista. Chao, chao.